¿Listo? Ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más aquí en su programa Abuelos Ejemplares. Qué gusto tenerlos aquí con su servidor. Gracias por seguirnos cada semana, los lunes a las 6 de la tarde, por aquí con su servidor en su casa, Valora Radio. Gracias por acompañarnos. Denme la oportunidad de verla, de compartir la invitación el día de hoy, ya para estar aquí con ustedes y con todo gusto, pues poder compartir. ¿De acuerdo? Permítanme un momento para estar listísimos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Miren, ahora me estoy estrenando con una nueva tecnología que se conoce como StreamYard. Vamos a utilizar esta tecnología, pues un poquito también para aprovechar los recursos y los medios que nuestra casa Valora Radio nos dispone para poder llegar a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. Voy a estar muy al pendiente de aquí de los comentarios suyos en Facebook para que me manifiesten su participación, de dónde nos saludan, quiénes están acompañándonos, si son tan amables. Y bueno, pues simplemente saber que nos están acompañando por aquí. ¿Les parece bien? Bienvenidos, déjenme poner una indicación de que estamos en programa. Bienvenidos. Y bueno, pues aquí estamos listos para poder compartir nuestro programa. Gracias, se ha compartido. Pues muy bien, miren, si ustedes ya se percataron en la invitación de las redes sociales, tanto en la página de Valora Radio como en la de su servidor, pues tenemos un tema muy bonito, los abuelos ejemplares y las indulgencias. Miren, es un tema muy bonito que súper vale la pena. No sin antes mencionar, pues, de que no quiero alarmar a ninguno de nuestros abuelos que escuchan el programa de manera asidua, porque a lo mejor van a decir, wow, ¿por qué sacó ese tema? El buen Adrián Briceño Centeno, el ABC, pues bueno, porque es un tema que nos puede permitir a nosotros los abuelos inducir, preparar, formar y a nuestros nietecitos con este tema de rezar por los fieles difuntos. ¿Y cómo se puede lograr este tema? Bueno, dando nosotros una muy buena enseñanza de lo que son las indulgencias. De eso se trata. Además de nosotros los abuelos aprender cómo podemos lucrar las indulgencias que son concedidas por la Santa Madre Iglesia Católica a todos y cada uno de los fieles bautizados precisamente para que nosotros, hijos de Dios, tengamos la oportunidad, pues ahora sí que de purgar y pagar nuestras culpas realizadas y hechas de manera libre, arbitraria, condescendiente por parte de cada uno de nosotros, pues hombre, desobedeciendo a Dios, desobedeciendo a sus leyes. Pues bueno, pues muy bien. Pues miren, déjenme decirles en términos muy generales de dónde me estoy basando precisamente para sacar adelante este programa tan bonito. Hay una constitución apostólica escrita por el Papa Pablo VI el 1 de enero de 1967. Esa constitución apostólica se llama Indulgentiarum Doctrina, doctrina de las indulgencias. Y precisamente nos habla el Papa en este documento suyo, como obispo de la Iglesia Católica, ¿verdad? A que nosotros los fieles podamos recibir por parte de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, todos los tesoros y todas las riquezas y bienes que Jesús nos quiere dar a cada uno de nosotros, el Padre Celestial que nos quiere dar a cada uno de sus hijos. Pues simple y sencillamente cuando Jesucristo elige a Pedro como piedra, cabeza de su iglesia y le dice, tú eres Pedro y en ti edificaré mi iglesia. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo.
y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Pues siendo palabra divina, palabra de Dios, luego entonces palabra de verdad, la iglesia, instruida y guiada por el Espíritu Santo, hace precisamente obediencia, hincapié en esta indicación de nuestro Señor Jesús para que pueda ofrecer por medio de inspiración del Espíritu Santo, pues todas estas bendiciones de la doctrina de la Iglesia Católica, las indulgencias. Pues bueno, las indulgencias como tal, ¿verdad? Es como si fuera una especie de remisión de las culpas y pecados que hemos cometido. ¿De dónde viene la palabra indulgencia? Pues viene del latín indulgio, que significa ser indulgente, conceder. La iglesia nos concede estas bendiciones para que nosotros, cumpliendo ciertos requisitos necesarios y convenientes, podamos recibir esa gracia por parte de la iglesia dada por Dios nuestro Señor, para que podamos aplicar una indulgencia. Vamos a ir viendo que las indulgencias se lucran, ¿verdad? Para nosotros en primera persona, personas vivas, o bien para los fieles difuntos. Una indulgencia para una persona que ya falleció. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se van ganando o lucrando precisamente estas indulgencias, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues así está, en términos generales. Fíjense nada más qué bonito. Desde 1967, la Iglesia, a través de este documento, la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, abre precisamente las grandes posibilidades para que nosotros, los bautizados, podamos tener la gran oportunidad de limpiar y purgar nuestras culpas y penas. Pongo un pequeño ejemplo para que se entienda cómo es este tema de la cuestión del perdón, de la culpa y cómo tenemos que pagar, pues, por las faltas cometidas contra Dios. Pongamos un ejemplo tan simple, tan sencillo. Suponte que tú vas en la calle, ¿verdad? Y te gusta un vitral bonito que está allí, precioso, en una casa residencial. Dices, ay, qué padre está bien bonito. Y entonces agarramos una piedra que tenemos ahí en el camino, la sopesamos y decimos, pues bueno, a ver si alcanzo a llegar aquí con mi pedrada. Y rájale, ponle que paz, y lo rompes. ¡Wow! Dice, sí, lo pude hacer. Cumplí mi cometido, rompí el vitral. Sale el dueño de forma inmediata y te dice, ¿qué hubo, amigo? ¿Qué pasó? Ay, 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 discúlpeme, señor, perdóneme, por favor, se lo pido, perdóneme. No aguanté la tentación de romper el vitral. Ah, pues qué bueno, pues no era nada malo que cometió. Pues sí, le pido que me perdone. Como la persona aquella es indulgente, concede perdón, es caritativa y es benévola, nos dice, bueno, muy bien, sí te perdono, pero tienes que pagar porque rompiste el vitral. Me pagas el vitral que tú rompiste libremente. Ya hay un perdón por la falta cometida. La persona, en el ejemplo que pongo, ya nos perdonó, nos concedió su perdón, indulgio, nos dio el indulto, nos perdonó, pero porque yo cometí una falta de respeto, un agravio a esa persona, en este caso del ejemplo, hacia su pertenencia, yo necesito pagar al 100% el daño que cometí. Haciendo esta pequeña analogía, Dios en su infinita misericordia, sabiendo que nosotros somos pecadores desde que nacimos de nuestros primeros padres, ¿verdad? O sea, el fomes peccati que traemos ya por la inclinación al mal, no es que hayamos nacido malos, no, porque Dios todo lo que hace, lo hace bien y para bien. Ya sabemos la historia.
de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y por qué razón entró el pecado original? Precisamente desde ese instante a toda la humanidad y por consecuencia en descendencia por ser descendientes, valga la redundancia, de Adán y Eva. O sea, traemos el fomes peccati, nacemos con el pecado original. Entonces dice Dios, bueno, muy bien, a todos aquellos bautizados que han recibido el bautismo en la iglesia católica, así como yo, Cristo Jesús, fundé a mi iglesia, podrán recibir un indulto, un indulgio, una concesión del perdón de todos los pecados cometidos, dice Dios, contra mí, que soy todo bondad, que soy el Dios por el que se vive. Nosotros en desobediencia por libertad, pues ofendemos al Señor y cometemos precisamente esos pecados. Hay de pecados, pecados mortales y pecados veniales. Ya sabemos que el pecado venial, pues no es que rompa por completo la amistad con Dios, sí la debilita. Y por supuesto, a más pecados veniales, el alma se va disponiendo más fácil a caer en el pecado mortal. ¿Cuál es la condición para que un acto sea pecado mortal? Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica nos indica que debe de haber tres condicionantes. Uno, la primera, que el acto o la palabra o la acción que se va a realizar o la intención en sí sea mala. Que la misma acción como tal sea en sí misma mala, que lleve a un daño, un agravio. Segunda condicionante, que yo en conciencia sepa, conozca y acepte que ese acto o esa palabra o esa intención que yo quiero hacer en sí mismo es mala, dañina, es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ya lo sé. La condición es que ese acto o la materia sea grave, dañina, que yo lo sepa en conciencia, por supuesto, y el tercer condicionante es que yo quiera hacerlo, es decir, por mi libre voluntad hago eso que yo sé que está muy mal y que sé de antemano que es algo malo o grave. Esos tres factores o condicionantes, cuando se presentan, nos dice la Iglesia Católica, es un pecado mortal. Pongo un ejemplo, matar a una persona. Quitarle la vida a alguien, privar la vida a alguien, pues nosotros no somos dueños para quitarla. El único que es dueño de la vida es Dios. Y Él, en su libre voluntad y en su amor infinito, bien nos puede llamar al momento que Él quiera, por supuesto, atendiendo su gran misericordia, porque puede ser el momento mucho más oportuno para que nosotros podamos acercarnos al Señor a darle cuentas de nuestra vida. Entonces el Señor es dueño de la vida. Yo, criatura suya, bautizado hijo de Dios en la Iglesia Católica, no tengo ningún derecho de quitar la vida a otra persona. ¿De acuerdo? Porque la persona está hecha a imagen y semejanza de Dios, así como yo, todos los demás. Yo no tengo ese derecho, no tengo esa facultad de quitar la vida. Entonces, si eso yo lo permito, yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo inculco, yo lo procuro y además lo quiero hacer, cometo un pecado mortal. Y el pecado mortal, perdón, es enemistarme con Dios, dar la espalda a Dios y rechazar su santa voluntad. Así se capta la idea. Bueno, ¿por qué explico esto? Porque nosotros los abuelitos, abuelos ejemplares, tenemos que estar como muy listos cuando nuestros nietecitos hacen cosas, dicen palabras, juegan, cómo responden, cómo se relacionan con sus hermanitos, etcétera, etcétera. Muchas veces el pequeño o la pequeña, ¿verdad? Dependiendo también de la edad,
pues no sabe con cierta forma de que lo que está haciendo puede ser algo grave, no lo hace con la intención de dañar. Sin embargo, sigue siendo una situación que está cometiendo una falta de caridad. Ahí nosotros los abuelistas tenemos que estar como muy, muy abusados precisamente para poder formar, para que el nietecito o la nietecita tenga un criterio de acción, siempre considerando la caridad. Ok, entonces, está el pecado mortal, pero también está el pecado venial, es decir, cuando esas tres condiciones que decíamos, materia grave en sí, que yo conozca con conciencia de que esa materia es grave en sí, que yo la quiera hacer, si faltara alguno de estos, oye, yo no sabía que esa situación era así grave, la verdad no tenía conocimiento, bueno, pues ok, no lo sabía, ese acto que yo cometí, aunque haya sido grave en sí mismo y lo quise hacer, por el hecho de que yo no tenía certeza ni conocimiento de ello, no es pecado mortal, es un pecado venial. Pero ahora sí, ya que lo sé, si lo vuelvo a cometer, sí es pecado mortal. ¿De acuerdo? Bueno, eso es bien importante para poder formar a nuestros nietecitos, que estén atentos a cumplir la voluntad de Dios, obedeciendo a sus papás, obedeciendo las cosas que se les solicita y se les pide. Ahora, ¿por qué el tema de las indulgencias? Pues porque la Iglesia Católica, como puse el ejemplo, pues tengo que pagar el vitral que rompí, pues me va a costar un billetón y a lo mejor no tengo mucho dinero en este momento y tengo que trabajar, tengo que ahorrar para ir poco a poco abonando el pago de ese vitral que yo rompí. Ya se me perdonó el acto, sí, estoy de acuerdo, ya se perdonó, pero tengo que cubrir y satisfacer el daño que hice. Dios, en esa benevolencia suya, nos dice, cometiste una falta contra mi bondad, contra mi voluntad, contra mi persona. Y entonces nosotros decimos, perdóname, Señor, perdóname. El Señor en su misericordia, claro, nos perdona, pero hay un caminito para recibir el perdón, ¿eh? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Por eso le dijo a Pedro, tú eres Pedro y en ti edificaré mi iglesia, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, dando la facultad de poder perdonar los pecados. Claro, por eso yo voy con un sacerdote, persona, un ministro, ¿cómo podríamos decir? Pues ordenado de una manera conveniente por parte de la Iglesia Católica, que es oficial de la Iglesia Católica, ese ministro de Dios, sacerdote, y me puedo confesar con él y al ser absuelto, ¿verdad? Por el poder que concede el Espíritu Santo a la Iglesia, yo quedo perdonado de mis pecados. ¿Sí? Ya se me perdonó mi falta, mi error, mi culpa, mi pecado, pero tengo que cubrir el daño que hice. Y ahí precisamente están las indulgencias. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Supongamos el ejemplo que acabo de poner ahorita del vitral. Pues como me va a costar alrededor de 300,000 pesos el chistecito que rompí, digo poniendo el ejemplo, ¿no? Entonces dije, hijo de la mañana, pues ¿cuántos meses tengo que ahorrar dinero para poder pagar aquello? Pero ¿qué te parece? Resulta entonces que llega una persona y me dice, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Fíjate que hice esto y necesito 300,000 pesos para poder pagar ese agravio que hice. No te preocupes, yo te los doy. ¡Wow! ¡Qué padre! O sea, el apoyo que yo recibo, esa indulgencia, esa concesión que se me da, me sirve a mí para poder pagar mi deuda. Esa es la indulgencia. La iglesia otorga estas indulgencias para que nosotros, hijos de Dios, le podamos, perdón por la comparación en cierta manera o la comparativa de este aspecto, le podamos pagar a Dios. Nunca le podemos pagar a Dios su infinito amor, sencillamente no es factible, pero Él en su infinita misericordia la recibe. Y luego dice, bueno, ok, ya me diste una indulgencia, ya me diste un perdón, me estás pidiendo que te perdone y con completo borro todo. Cuando yo no creo en indulgencia plenaria, precisamente
La iglesia me concede el perdón completo de todas y todas mis deudas, mis culpas, mis pecados. Y quedo, hagamos de cuenta, quedo como un ser nuevo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Como recién bautizado. Hay indulgencias plenarias. La indulgencia plenaria se lucra precisamente con las condiciones que voy a platicar ahorita en un momentito más, en donde pues no obtengo la indulgencia plenaria total, completa, pero sí obtengo, por ejemplo, como una disminución de mi culpa, de mi daño. Ya no debo 300,000, ahora debo nada más 150,000. ¡Wow! Ya quedó la mitad, todavía debo. Hay que seguir ahorrando, debo de seguir pagando. Bueno, pero en ese sentido está lo que se le conoce pues la indulgencia, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a seguir avanzando aquí. Espero que nos estén compartiendo sus comentarios, ya llegarán por ahí en su momento con cada uno de sus servidores. Ahorita en su momento, pues bueno, Jesús Santiago está viendo el programa. Saludos, muy buena tarde, gracias, mi Luke. Gracias por estar escuchando el programa, gracias también a mi madre. Le mando un cordial saludo a todas las personas que están conectadas. Lamentablemente ahorita en este momento como que no puedo interactuar de manera muy directa con ustedes. Alexander Quintero, gracias, bendiciones también. Gracias, Alexander, por acompañarnos en este programa. Te agradezco mucho la oportunidad. Y a todos y cada una de las personas que están conectadas, bueno, pues decirles que les agradezco mucho. Edgardo Briseño, hola Adrián, saludos y gracias por la invitación. Al contrario, gracias porque nos acompañas en este programa tan bonito. Pues bueno, muy bien. ¿Por qué este tema de las indulgencias con los abuelitos? Pues miren, todos, sin excepción de alguien, todos tenemos seres queridos que ya fallecieron. A lo mejor un cónyuge, un hermano, una hermana, un primo, un tío, un sobrino, un abuelo, un nieto, no sé, dependiendo de la circunstancia, un amigo muy cercano a la familia, un ser querido y apreciable que, como decimos nosotros, ya se nos adelantó al cielo, esperando que en la infinita misericordia del Señor, pues le perdone todos sus pecados pronto y se los lleve a la gloria eterna. Y nosotros los abuelos tenemos que saber incoar a nuestros nietecitos para que de manera conjunta o también ellos de manera individual, sepan rezar por el eterno descanso de los fieles difuntos. Qué bueno rezar por el eterno descanso de un fiel difunto, ¿no? Le podemos decir al Señor, Señor, te encomiendo este Padre nuestro, Ave María y Gloria, por el eterno descanso de mi papá, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ok, lo rezamos con devoción, con atención, con rectitud de intención, con caridad y se lo ofrecemos al Señor en desagravio o el eterno descanso de aquella alma de nuestro familiar. El caso de ahorita, ¿no? Por nuestro papá. Pero si yo sabiendo que la Iglesia Católica nos otorga bendiciones a través de las indulgencias, si mi ser querido se encuentra en el purgatorio, purgando sus penas que todavía no alcanzó a pagar, le quedaron todavía como 147,000 pesos de cubrir el vitral, digo, por decirlo de una manera, ¿sí? Una analogía, ¿verdad? Y tiene que purgar, o sea, tiene que pagar. Nada que esté impuro puede entrar a la gloria del Señor. Nada en absoluto. Por eso el Señor quiere que nosotros aquí en la tierra sepamos purgar nuestras culpas. Fallas, errores, desobediencias, malas actitudes, corajes, rencores, ira, resentimientos, hablar mal de las personas, tantas cosas, dejar ir a misa, hablar mal de los sacerdotes, hablar de las personas inconvenientemente, detalles tantos, ¿verdad? Desobediencias, no cumplir, por ejemplo, con las indicaciones y mandatos de la Santa Iglesia Católica o simplemente el decálogo del Señor. No cumplimos con él de manera satisfactoria y andamos viviendo del tingo al tango creyendo que lo único que vale es la vida material. Pues no, ya sabemos que no. Ese es un medio, es un pasito.
La que vale es la vida espiritual, la eterna. Y hay que trabajar para acrecentarla por medio de la gracia de Dios. Bueno, ahí está el caminito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una indulgencia nos va a ayudar precisamente para poder ayudarle a esa persona querida que está en el purgatorio a que salga más rápido. Y si es una indulgencia plenaria, completa, total y ofrecida con esa intención lucrada, bien ganada, el Señor la toma y se la asigna a ese ser querido y lo saca del purgatorio y se lo lleva al cielo. ¡Wow! Nada más ponte a pensar la gran bendición. Una persona que nosotros le hemos ayudado a salir del purgatorio, cuando llega al cielo con nuestro Señor, ¿qué crees que va a hacer? Pues va a ser nuestro abogadazo. Desde el cielo va a estar diciendo, oye Señor, te encargo a esta persona, hay que ayudarlo, mira por él, porque él rezó por mí y me sacó del purgatorio. Él lucró una indulgencia por mí y gracias a esa bendición tuya, asistida a tu santa iglesia, pues se me aplicó y ahora estoy aquí en el cielo contigo. Magnífico. Si nosotros los abuelitos enseñamos a nuestros nietecitos para que cuando rezan el rosario o van a misa con devoción o hacen una visita al Santísimo, etcétera, pueden lucrar una indulgencia por los seres familiares queridos suyos que ya están en el purgatorio, lo van a hacer con mucho mayor entusiasmo, con mayor devoción. Quiero ayudar a las almas benditas del purgatorio para que salgan más pronto de esa pena, porque nada impuro, nada impuro llega a la presencia de Dios. Somos limpios o se nos limpia como en un crisol se purifica el oro. El oro entre más puro, mucho mayor valor. Y así tenemos nosotros que limpiarnos, que purgarnos. Por eso es el fuego que limpia, que purifica, que sana, que salva. Ese purgar, limpiar, quitar todos los daños. Bueno, pues muy bien, en términos muy generales, así como el marco referencial de lo que es una indulgencia, es la remisión de nuestras culpas. Y miren, les platico para que nosotros también podamos incoar a nuestros nietecitos, ya les decía, ¿verdad? ¿Qué se necesita para poder lucrar una indulgencia, ya sea plenaria o total o parcial? Insisto, tanto la plenaria como la indulgencia parcial solo se aplica a una alma difunta que está en el purgatorio, por supuesto, a una, o bien a mí mismo. Yo no puedo lucrar una indulgencia por un ser querido mío, pongo un ejemplo, por mi mamá o por un hermano mío que está todavía viviendo aquí en la tierra. No, yo no puedo lucrar ninguna indulgencia por él o por ella. Él o ella tienen que hacer su esfuerzo y su disposición para lucrarla para sí mismo. Pero yo sí puedo entonces lucrar por una alma que se encuentra en el purgatorio. ¿Cómo? Pues concedido por lo que nos dice la Santa Iglesia Católica. Y entonces, ¿qué se necesita para poder lucrar una indulgencia plenaria o parcial? Primero, necesito irme a confesar. Como es un sacramento por medio del cual debo yo ser absuelto, por eso es que confieso mi culpa. Me confieso ante un sacerdote válido por la Iglesia Católica para que por medio de la gracia del Espíritu Santo yo pueda ser perdonado. No es así con mi compadre que me quiere mucho y yo lo aprecio sobremanera. Tiene que ser un sacerdote. Es cierto que me puedo confesar con el Señor de manera directa, pero para tener la certeza de la absolución completa de mis pecados, tiene que ser por el camino que Jesucristo dejó, su iglesia católica apostólica, fundada en los apóstoles, cabeza primero, Pedro, y de ahí todos los obispos, todos los papas, hasta ahorita el Papa Francisco. Pues ahí viene la formación de la iglesia. Acuérdense que la iglesia está
conformada y constituida precisamente por bautizados, hijos de Dios. Y sí, somos pecadores, pues todos la regamos, todos somos pecadores, unos más y otros menos. Yo soy el peor, nos pongamos así. Pero por la gracia del Espíritu Santo podemos seguir avanzando. Tenemos que seguir adelante. Entonces, primero la confesión sacramental. Luego, por supuesto, para lucrar la indulgencia, una vez que ya me confesé, que ya tuve la intención de corregir mis faltas, mis errores, pues voy y comulgo. Y para poder comulgar, pues se hace dentro de la Santa Misa, ordinariamente. Si no alcancé a ir a la Santa Misa y luego entonces puedo ir, por ejemplo, con el sacerdote y le puedo decir, padre, no alcancé la Santa Misa y me gustaría comulgar, ¿me puede dar la comunión? Pues el sacerdote, ¿verdad? Pues puede ir al sagrario, saca la hostia, hace la fórmula, ¿verdad? Y me da la comunión, no dentro de la misa. Pero lo ordinario es dentro de la Santa Misa. Y nosotros los abuelitos tenemos que enseñar a nuestros nietecitos que en ese momento propicio, en ese pan consagrado, en esa hostia que está allí, convertida en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús nuestro Señor, está verdaderamente Dios presente, porque Él lo dejó dicho en su palabra. Esto es mi cuerpo. Y en el cáliz, esta es mi sangre. Tenemos que enseñar a los nietecitos cuando vamos a misa que verdaderamente ahí está Dios, y cuando nosotros ofrecemos oraciones por los fieles difuntos, el Señor las asume, las toma y las aplica a esos seres queridos con los que estamos pues rezando por ellos. Pues muy bien, ahí está. Y la otra condicionante, pues orar precisamente por las intenciones del Santo Pontífice, es decir, por el Papa. ¿Y por qué por el Papa? Pues porque el Papa es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Es el que hace las veces de Jesús cuando estuvo aquí hace 2020 años aquí en la tierra. Después, cuando él ascendió, dejó a Pedro, y así en sucesión directa hasta este momento con el Papa Francisco. Entonces tenemos que saber pedir por el Papa, porque es el representante de Jesús en la tierra. Oye, es humano y se puede equivocar desde el punto de vista humano, sí, es humano. Pero cuando hablas cátedra inspirado por el Espíritu Santo, por noción del Espíritu Santo, pues guía a la iglesia de Cristo, la guía el mismo Espíritu. Entonces tenemos que ser obedientes al Papa en este aspecto, ¿no? Bueno, muy bien, fíjense nada más, qué interesante. Voy a permitirme mencionar algunos de los momentos o fiestas o fechas o acontecimientos en los cuales nosotros, los bautizados hijos de Dios, podemos lucrar indulgencias. Miren, indulgencias plenarias, completas, es decir, el que yo ya debía 300,000 pesos por el vital en el ejemplo que puse, y sale una persona y me los da completamente, yo ya pago por completo, ya no debo nada, esa es una indulgencia plenaria, vamos a llamarlo de esta forma, para entenderlo de manera más gráfica, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Si yo estando en gracia de Dios, es decir, no estoy en pecado mortal, bueno, pues cometí desobediencias, son pecados veniales, y bueno, simplemente con decir, Dios mío, perdóname, me arrepiento, Señor, ayúdame, o rezar un Padre Nuestro, ¿verdad? Mis faltas veniales, simples o sencillas, por decirlo de una forma, quedan perdonadas por la gracia de Dios, ¿eh? Por la gracia del Espíritu Santo. No porque yo lo merezca, por la gracia de Dios. Entonces, si yo hago oración ante el Santísimo Sacramento 30 minutos, lucro una indulgencia plenaria y la puedo aplicar para mí, o bueno, la puedo aplicar para un alma que está en el purgatorio, un fiel difunto, uno. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces puedo lucrar la indulgencia plenaria al día? Solo una vez. Solo una. Oye, hoy es lunes y fui al oratorio, al Santísimo, estoy en gracia y hago 30 minutos de oración delante del Señor y le digo al Señor, oye, quiero lucrar una indulgencia plenaria por el eterno descanso de mi papá, por ejemplo, confiando en que en su misericordia el Señor lo tenga en el purgatorio todavía, purgando lo que debe del vitral. No, por decirlo de alguna manera. Y si yo lucro la indulgencia plenaria,
en las condicionantes que ya dije, ¿verdad? Hacerlo con la intención de lucrarlo, me confieso, comulgo y rezo por las intenciones del Santo Padre, ¿verdad? O el Papa, ¿sí? 30 minutos y aplico la indulgencia plenaria. ¡Qué bonito! Y si mañana martes vuelvo a ir otros 30 minutos, vuelvo a lucrar otra indulgencia plenaria. Hay que tener la intención de ganarla, claro está. Fíjense, otra manera de lucrar indulgencia plenaria, nos dice la iglesia, si yo rezo 30 minutos la Sagrada Escritura, llámese el Evangelio, por supuesto, ¿no? Lo rezo, lo medito, lo reflexiono, hago oración con él, 30 minutos, ¿verdad? Y luego cumplo esas condiciones o requisitos necesarios de la confesión, de comulgar y rezar por el Papa, lucro también una indulgencia plenaria. ¡Wow! Cuando rezo el Via Crucis, por ejemplo, la mayoría de los templos, por no decir todos, por supuesto, ¿no? Tienen los Via Crucis, ¿verdad? Esos como, así que fases o etapas que son alusivos a la pasión de nuestro Señor. Y entonces, pues los vemos ahí como alrededor del templo, esa pequeña imagen alusiva a una de esas estaciones que nuestro Señor Jesús vivió durante su pasión dolorosa. Bueno, ese Vía Crucis, camino de la cruz, si yo lo rezo, pues hay muchas guías, ¿verdad? Lo rezo en el templo, ¿sí? Al rezarlo con las condiciones que estoy diciendo, puedo lucrar también una indulgencia plenaria. Reitero, solo se lucra una sola vez al día la indulgencia plenaria. Cuando rezo, por ejemplo, el rosario en familia, llámese en familia, que ya lo recé yo con mi cónyuge o con uno de mis hijos o con todos mis hijos, o lo haga en el templo, o me reúna con algunas personas y lo recemos, también se puede lucrar una indulgencia plenaria. Otras fechas, es importante para que también nosotros podamos dar formación a nuestros nietecitos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo estar escuchando la Sagrada Escritura, por ejemplo, en un audio, 30 minutos, media hora. Y claro, necesito estar atento a lo que se está diciendo con la intención de lucrar la indulgencia. O sea, tengo que tenerlo claro, no se me va a dar así, ya cumplí, ya se me da. Necesito tener la intención de lucrarla para que el Señor, por supuesto, pues me la conceda, ¿verdad? Pues ahí está. Otra manera de recibir una indulgencia plenaria. Cuando el Papa da la bendición que se le conoce como la Urbi et Orbi. Es la bendición papal que otorga el Papa, ¿verdad? Desde allá, desde Roma, a todo el mundo el 1 de enero. Ya sea que la puede escuchar de manera presencial, siendo por allá por Roma, que por cierto es muy bonito, claro, o en su defecto que la escuche en el radio o la ve en televisión, la iglesia concede que se lucre la indulgencia plenaria al escuchar la bendición papal Urbi et Orbi. Cuando se asiste a una primera comunión de un familiar, de un amigo, de un conocido, etcétera, porque asistí a la primera comunión de manera devota, consciente, participando, puedo lucrar también una indulgencia plenaria con las condiciones que ya estoy diciendo. Ahí van más fechas, miren, el 31 de diciembre yo puedo recitar al fin del año una oración que se le conoce como el Te Deum. A ti, Dios Padre, es una oración muy bonita. Vienen en los libros que traen oraciones, pues lo puedo hacer tanto en español como en latín. También el 1 de enero, cuando rezo de manera solemne el Veni Creator, que está dirigida la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, Veni Creator Spiritus míos. Ven Creador mío, ven Espíritu mío, Creador de todas las cosas. Pues es Dios, por supuesto. Bueno, los viernes de Cuaresma
después de que yo puedo comulgar y rezo la oración, una muy bonita, a lo mejor la han escuchado, que dice: mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado ante tu santísima presencia. Te pido que imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando es, por ejemplo, en Cuaresma, ¿verdad? Los viernes de Cuaresma puedo comulgar y luego rezo esta oración. El Jueves Santo, en lo que son los oficios de la Iglesia Católica en la Semana Santa, el Jueves Santo, se puede rezar el tantum ergum, sacramentum, veneremus cerui, et antiquum documentum, no voce dadritui, etcétera, etcétera, etcétera. Es un canto muy bonito, que es el canto de Pange Lingua, pues también se puede lucrar la indulgencia plenaria. El Viernes Santo asistiendo a los oficios, el Sábado Santo renovando las promesas del bautismo, de renunciar contra el demonio. Y bueno, en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, cuando se reza el Veni Creator. Bueno, pues ahí está. Ahora, hay devociones muy particulares en las cuales la Iglesia concede también la indulgencia plenaria. Por ejemplo, en la procesión del Corpus Christi. Es una procesión muy bonita en donde obviamente los sacerdotes de la parroquia sacan al Santísimo Sacramento en su custodia y lo llevan en procesión por algunas de las calles de ahí cerca de la parroquia o del templo. Bueno, pues ahí está. El día 2 de agosto que acaba de pasar, si yo el día 2 de agosto en gracia, etcétera, etcétera, recé un Padre Nuestro y un credo en un templo, en una catedral, puedo involucrar indulgencia plenaria. ¿Por qué el 2 de agosto? ¿Qué se celebra? Nuestra Señora de los Ángeles. María es madre de Jesucristo nuestro Señor y señora de todos los ángeles. Fíjate nada más que Jesús no haya puesto a su Santísima Madre como, ahora sí que, pues como guía o madre de los ángeles, por supuesto, siendo Dios lo puede hacer. Y además ama a su Santísima Madre, pues por supuesto que lo ha hecho, ¿no? Otra fecha, el 16 de mayo, cuando se reza, por ejemplo, o se festeja a San Simón Stock, que son santos, particularmente de los carmelitas, ¿no? El 16 de julio, la Virgen del Carmen, el 20 de julio, San Elías Profeta, el 1 de octubre, Santa Teresa de Lisieux, el 15 de octubre, Santa Teresita de Jesús, el 14 de noviembre, todos los santos carmelitas, el 14 de diciembre, la Santa San Juan de la Cruz. Cuando traigo, por ejemplo, el escapulario expuesto, el día en que se me impone, ese mismo día puedo lucrar indulgencia plenaria. ¡Wow! ¡Qué magnífico! Tenemos que enseñar a nuestros nietecitos a que lo hagan bien. Y bueno, ya para ir concluyendo este programa de hoy, ¿cómo lucrar indulgencias parciales? Disminuir esos 300,000 pesos que debo del vitral, y irle bajando un pesito, 2 pesitos, 3 pesitos, poco a poco. Bueno, pues esas indulgencias plenarias pueden ser de la siguiente manera. Estando en gracia, por supuesto, y con la intención de lucrarlas, claro está, ¿verdad? Cuando empiezo el día y lo termino, cuando ofrezco las obras del día, mi trabajo, al amanecer todos los días, ofrezco mi trabajo del día de hoy y al final de la jornada, cuando cierro esa misma jornada, ¿verdad? Ofreciéndosela al Señor. Cada día que rezo el Ángelus a las 12 del día, el saludo a la Virgen, recordando que el ángel de Dios le anunció a María que iba a ser madre de Dios por obra del Espíritu Santo, pues recordamos en esa oración muy bonita el Ángelus, ¿verdad? Pues bueno, cada vez que lo rezo, puedo lucrar una indulgencia parcial. Pues ahí está. Otra manera, cuando rezo el Magnificat, la oración que la Virgen María hizo cuando fue a visitar a su prima Isabel, ese Magnificat, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque ha visto la humildad de su esclava. ¡Wow! Esa es una oración tan preciosa de la Virgen, dada a Dios nuestro Señor, reconociendo que solo porque Él quiso
elegirla como madre de su Hijo Santísimo. Cuando rezo la salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Cuando rezo también el acordaos, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se haya oído decir que haya sido desamparado alguno que reclamase tu auxilio y procurase tu bendición. Wow, cuando rezo las letanías del Santo Rosario, cuando rezo, por ejemplo, oraciones al Señor San José, el esposo casto de la Virgen María, claro está, cuando le rezo a mi ángel custodio, hay oraciones muy bonitas a mi ángel custodio, angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, etcétera. O sea, puedo tener varias oraciones para mi ángel custodio. Cada vez que yo hago estas oraciones, puedo lucrar una indulgencia parcial. Ahí les van otras. Cuando rezo, por ejemplo, después de comulgar, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra oración muy bonita, mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado de tu santísima presencia, te pido que imprimes en mi corazón vivos sentimientos de fe, de esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme, etcétera. Hay todavía muchísimo más. Cuando voy a hago una visita al Santísimo, no de los 30 minutos, sencillamente llego y visito al Señor en el sagrario, como ir a saludar y visitar a un amigo, un conocido, un familiar, pues tengo que ir a visitar a mi Señor. Él es mi Dios, Él es mi creador. Mínimo le merezco una visita. Digo, mínimo, ¿verdad? Claro está. Bueno, pues también cuando tengo, por ejemplo, la devoción de traer un objeto bendito, llámese el escapulario, una medalla bendita, una imagen de la Virgen, un crucifijo. A veces yo suelo tener un crucifijo cuando estoy trabajando en mi área de trabajo. El crucifijo lo pongo ahí en mi escritorio y bueno, lo estoy viendo, recordando que debo de trabajar para la gloria del Señor. Pues nos traigo una medalla bendita, bendecida, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, se puede seguir hablando más, pero el tema particular aquí es de que nosotros los abuelitos sepamos ir poco a poco formando a nuestros nietecitos, haciéndoles ver que las oraciones que ellos hacen por sus seres queridos que están en el purgatorio, ¿verdad? Pues el Señor les va a dar la bendición para que pronto los pueda sacar de allí, de su pena y de su purga, y lleguen pronto a la gloria del Señor. Pues ahí está. Gracias por acompañarnos en este programa con su servidor. Espero haber aportado muchísimo valor con este tema. ¿Qué les invito a que hagan? Pues bueno, investiguen, por supuesto, ¿verdad? El Vatican.va, que es la página oficial del Vaticano, o en donde pues hay distintas páginas, ¿no? Así prensa, la misma de la arquidiócesis de aquí de Guadalajara, o en el lugar donde nos están escuchando, e investiguen todos estos documentos que tengan que ver precisamente con lo que son las indulgencias. ¿Para qué? Pues para prepararnos, formarnos y estar dispuestos a saberlas lucrar bien. No nos quedemos sin este tesoro y esta riqueza de la iglesia que otorga a sus fieles bautizados. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y miren, ¿sabes qué? No lo olvides. Mis nietos no son mis hijos. ¡Qué bendición!